Sí, realmente lo que empezó con la búsqueda de localización, de lo que todo parecía indicar era un pirómano, entre comillas, porque sí que tenía tintes de desequilibrio mental, de una persona que había intentado prender fuego al monte en una zona boscosa realmente muy complicada y que si hubiera prendido hubiera tenido consecuencias nefastas, incluso con desalojo de núcleo de población. Bueno, lo que digo es, al montar este operativo para la localización de este pirómano, entre comillas, pues bueno, luego tuvo unos resultados que realmente nos sorprendieron a todos y con los cuales debemos felicitarnos todos porque hemos quitado de la circulación no solo en nuestro entorno, sino en nuestro territorio nacional, de lo que podríamos decir un delincuente peligroso y con tintes de depredación sexual que, bueno, podían haber tenido repercusiones en nuestra población más cercana. Porque además eso, estaba instalado en la zona, en unas condiciones muy precarias, en el monte, en la cueva. Cuéntanos un poco, una vez él mismo dio el aviso, que eso es muy curioso, ¿no? Sí, bueno, la secuencia realmente es sorprendente. Es una persona que en un momento dado, la madrugada del 23 al 24 de abril, llama a los servicios de emergencia, a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, COS, en un estado de alteración realmente muy elevado, notificando pues bueno, que ha extraviado su perro y que si su perro no aparece pues va a prender fuego el monte. Él en un primer momento dio una identidad, decía que era belga, hablaba español no con mucha fluidez, sí que hablaba francés, y lo único que teníamos de él era el número de teléfono, que por supuesto quedó grabado en nuestra central, y una identidad que luego resultó ser falsa, como veremos. Por 2 veces llamó a estos servicios de emergencia en un estado de alteración, ya digo, muy elevado, y sobre las 3:30 de la mañana, efectivamente, materializó su amenaza y produjo 8 focos a lo largo de la carretera que va de Panillo a Pano, que por suerte pudieron ser sofocados por los servicios de extinción de incendios y no tuvieron más consecuencias más allá de lo que fueron la quema de monte de 1,5 hectáreas aproximadamente, pero como digo, podía haber supuesto un incendio de grandísimas dimensiones porque la masa boscosa es muy cerrada, hay masa vegetativa seca en superficie que hubiera propiciado su propagación rápida, aparte de un día de fuertes vientos. Ahí quería hacer yo un inciso porque lo que decías que parecía un presunto pirómano, por llamarlo de alguna manera, ahí el olfato, ¿no? Decía, esa experiencia te lleva a montar un operativo muy importante, muy serio, para localizar a esta persona que ya te daba una sí. Vibración. Efectivamente había dos factores encima de la mesa importantes. Lo primero, en principio y a priori todo parecía indicar que teníamos un desequilibrio mental con un mechero en una zona boscosa muy importante que podía tener graves consecuencias, lo que nos obligaba a actuar con contundencia y rapidez. Eso en un primer momento. Y por otro lado, había factores que no me cuadraban en absoluto. Era una persona que sabíamos que vivía de forma erémita, vivía en una cueva, se movía por unas zonas, rehuía del contacto humano, un ermitaño, un electrón libre, muy a su aire por todos sitios, pero sobre todo rehuyendo el contacto humano. A mí sí que es verdad que me hicieron saltar todas las alertas, con lo cual montamos un operativo rápido, contundente, con la gente de la tercera compañía. Sabíamos que estaba oculto en el monte porque era una persona que de vez en cuando gritaba, de vez en cuando encendía un fuego. Y a mí me sorprendió mucho que era una persona dura. Yo veía que era una persona dura, se movía muy bien por el monte, sabía moverse por el monte a través, tan pronto estaba en una ladera con una pendiente altísima como metido en un barranco, intentaba maniobras de distracción, de confusión para la fuerza, lo que hizo pues bueno, que poco a poco fuésemos ampliando el dispositivo y ampliando efectivos y ampliando tecnología para poder localizarlo. Teníais el señuelo del perro, ese perro con el que amenazó en un primer momento, si no aparecía prendió fuego,
¿Y ese perro lo encontrasteis? Efectivamente, el primer día de operativo, uno de los equipos operativos encontró el perro en un barranco y bueno, procedimos a cogerlo con una correa atada y sí que lo mantuvimos durante 2 días y medio a modo de cebo, porque sabíamos que esta persona era obsesivo-compulsiva, estaba obsesionado con el perro y desde un primer momento pensamos que intentaría maniobrar el acercamiento y recuperación del perro, así que se mantuvo el perro como cebo con varios efectivos apostados y él sí que es cierto que intentó varias maniobras de aproximación durante la noche del 24 al 25, pero por supuesto intuyó que era una trampa, que estábamos esperándolo, con lo cual finalmente no se produjo. Poco a poco fuimos ampliando el operativo, trajimos más medios, la unidad aérea con helicóptero, trajimos perros de búsqueda de personas, incluso utilizamos drones con cámara térmica y finalmente el viernes fue localizado en unas ruinas de una cabaña cerca de Clamosa y se procedió a su detención. Detención que, bueno, en principio no puso gran resistencia, iba armado, digamos, iba pertrechado de un hacha de pequeñas dimensiones, era para hacer leña y, bueno, en principio fue detenido. Y tras tomarle las huellas decadactilares, porque realmente no tenía ninguna documentación que acreditase la identidad belga que nos había proporcionado, sí teníamos datos, decía que había estado en la Legión extranjera, tenía pasaporte marroquí, había unas cosas demasiado dispares que no nos cuadraban, y cuando finalmente metimos en la base de datos del SAID las huellas decadactilares, resultó que era una identidad falsa, y que era una persona que estaba reclamada, tenía varias órdenes internacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, tenía condenas pendientes, estaba reclamado por el Tribunal Judicial de París, tenía pendientes condenas por homicidio, era una persona que había cometido varias violaciones a menores, secuestros, atracos a mano armada en Italia, un elenco grandísimo en el espectro delincuencial que lo hacían un delincuente realmente peligroso y aparte de peligroso, imprevisible, con lo cual, pues bueno, era un caldo de cultivo realmente explosivo y que nos sorprendió mucho a todos y que gracias a Dios, pues bueno, se ha resuelto de forma eficiente y eficaz en solamente 3 días. Y como digo, lo más importante y por lo que debemos felicitarnos todos es que esta persona está en prisión, va a ser extraditada a Francia y si la justicia se cumple, actúa como se tiene que cumplir en un Estado de Derecho, pues bueno, permanecerá varios años en prisión, que yo pienso que es donde tiene que estar. Y una tranquilidad para todos, porque me comentabas que se le había llegado a ver por Graus, claro, tendría que comprar en algún momento dado, comer o... Sí, es una persona que se le había visto en Graus, ya es una persona que estuvo aquí en un tiempo atrás, algunos años atrás, anduvo también por la zona de Panillo, por el templo, aunque realmente al ser una persona muy conflictiva, la propia comunidad pues le invitó a marchar y bueno, como digo, el problema de este tipo de delincuentes, que pueden también tener una patología psíquica, es que son imprevisibles. Y como digo, no era un delincuente especializado en un tipo de actividad criminal, sino que si vemos el espectro y el parámetro, o sea, el amplio abanico de delitos por los que ha sido condenado y ha sido detenido, realmente es un paseo por todo el Código Penal de delitos de los más dispares, pero realmente una maldad de base muy grande, ¿no? En casi todos o en todos hay un factor común, que es la utilización de la violencia o la intimidación, con lo cual es quizá el tipo de delincuente o el perfil de delincuente más grave o más agravado que podemos tener en nuestra sociedad. Pues una tranquilidad para todos, una satisfacción para vosotros, supongo, como profesionales y para la ciudadanía. Vamos. Sí, yo sobre todo sí que me felicito por la gente que tenemos en la compañía y otros agentes que han actuado. 32 agentes, creo recordar. 32 agentes, pero además 32 agentes que no hay que olvidar que la búsqueda ha sido muy complicada porque como siempre digo,
una persona que quiere que lo encuentre en el monte ya es complicado encontrarla, una persona que va huyendo y además se sabe mover es tremendamente difícil. Y me felicito porque la gente lo ha dado todo, han sido días con muy pocas horas de sueño, que hemos estado metidos en el monte, dando todo lo mejor de nosotros para poder detener a una persona que ya digo que era bastante complicado o muy complicado conseguirlo. Y finalmente, gracias a Dios, se consiguió solamente 3 días, pero se podía haber alargado mucho más, incluso haber salido de zona y haberlo perdido. Con lo cual, pues bueno, sí, felicito a mi gente y nos felicitamos todos porque bueno, ha sido una buena operación y ya está. Acabamos un poco como empezábamos, es una más de estas operaciones exitosas que está llevando a cabo la compañía en un territorio que es muy complicado por la despoblación. Sí que cuando hablamos ese día el pilar del índice de delincuencia es bajo en comparación, pero son delitos muy graves y sobre todo relacionados con temas internacionales, ¿no? Es un poco una zona de escondite y esta orografía también ayuda. Sí, realmente. No es fácil, aunque haya poco índice a priori pueda parecer, ¿no? Una zona tranquila. No, yo cuando me dicen, una comunidad tranquila, no lo es. O sea, No, puede ser una zona tranquila respecto a la población autóctona, que sí que es cierto, es una población con unos valores muy arraigados, unos valores ancestrales que preponderan sobre el resto, pero también somos una compañía que tenemos una población itinerante bestial, sobre todo en determinadas épocas, en época estival y en otras épocas que tenemos una población itinerante que multiplica por 100 en muchos casos algunos núcleos de población. Y en esa población itinerante nos viene de todo, con lo cual sí que es verdad que los índices de criminalidad se mantienen en unos niveles muy aceptables y muy óptimos, pero tenemos lamentablemente, como todos los sitios, pues, bueno, tenemos conductas criminales que hay que perseguir y se está persiguiendo bien y se está actuando bien. Lo que no podemos olvidar, en la tercera compañía es la comarca de Sobrarbe y Ribagorza, justo acabar esta operación y empezamos otra con un robo con violencia, intimidación en un domicilio en el municipio de Voltaña, en la cual pues, bueno, un individuo armado con una navaja pues, entró en un domicilio y de una persona mayor le dio una buena paliza y le sustrajo joyas y dinero. Y en 6 horas, si no me equivoco, unas 6-10 horas, conseguimos detener a los autores, recuperar los efectos sustraídos e incautar el arma blanca con el cual había sido objeto de la intimidación y el robo con violencia a esta persona, el cual pues, bueno, fue enviado a prisión como no podría ser de otra manera. Con lo cual, pues, bueno, son episodios que se han resuelto bien. Y bueno, yo creo que debemos felicitarnos todos porque pues, bueno, es un triunfo de la sociedad realmente. Y volviendo a ese territorio que nos hace singulares, ¿no? Esos bosques, esa naturaleza tan salvaje, esto está sirviendo para esconderse a mucha gente. Bueno, tenemos el caso más patente, que es el de las mafias albanesas o de los grupos criminales albaneses que operan en nuestro territorio. Llevamos ya unos años con ello, también se está actuando con contundencia y bueno, yo creo que los resultados están siendo muy positivos porque además el abanico se está ampliando a investigaciones más amplias a nivel internacional y yo creo que estos grupos criminales acabarán desintegrándose en su totalidad o por lo menos dejarán de operar en nuestro territorio si la actuación policial sigue siendo tan contundente como lo está siendo en los últimos años. Pues esperemos que así siga siendo contundente y certera. Enhorabuena una vez más. Muchas gracias.